Muchas gracias, Laura, que ha sido excelente. La verdad es que voy a intentar no solaparme, intentar ser sinérgico y resaltar puntos, ¿no? Al final, el punto de vista para optimizar el diagnóstico y el manejo del cáncer de mama en la parte de... Sí, bueno, al final la enfermedad es poliédrica y hay que verlo desde un punto de vista tanto clínico, terapéutico, como para identificar pacientes portadores, como nos comentaba la doctora. Iré un poco más rápido en las slides que son parecidas. Bueno, pues nada. Bueno, gracias de nuevo a la Fundación ECO, al doctor Pérez Segura y tanto a Astra como a ese de la posibilidad de estar aquí con vosotros para ver cómo podemos integrar el estatus BRCA en las decisiones terapéuticas para los pacientes con cáncer de mama desde un punto de vista que tenemos actual y cuál es el futuro inmediato de esta población, ¿no? Comentaré brevemente la primera parte, sobre todo la epidemiología y el testeo de las mutaciones BRCA en mujeres con cáncer de mama, el valor que tiene olaparib en cáncer de mama triple negativo y en la enfermedad luminal, el valor que tiene inhibir el PARP, inhibir BRCA en cáncer de mama avanzado y cuáles son las direcciones futuras y el futuro más inmediato de terapéutico para esta mutación, ¿no? Entonces, fíjense, se diagnostican aproximadamente 2,5 millones de mujeres con cáncer de mama al año en el mundo, una mujer cada 13 segundos, ¿no? En España son 38.000 mujeres con cáncer de mama, una mujer cada 15 minutos, en la Comunidad de Madrid son 5.000, es una mujer cada 90 minutos y en el Hospital Clínico es una mujer al día con diagnóstico de cáncer de mama. Aproximadamente el 8% de estas mujeres van a tener una mutación germinal patogénica en cáncer de mama. Es como una de cada 6 mujeres con cáncer de mama triple negativo y una de cada 17 con mujeres con cáncer de mama luminal, ¿no? Con lo cual podemos ver un poco el impacto epidemiológico y cómo tenemos que identificar a estas pacientes en el momento actual. Aquí como una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a presentar un cáncer de mama y el 99% de los casos de cáncer de mama acontecen en la mujer. No es menos cierto que menos del 1% acontece en el varón. Hay un 16% de posibilidades de tener una mutación, particularmente en BRCA2, en aquellos varones con cáncer de mama. Como comentaba la doctora, aquí vemos cómo en la población general aproximadamente una de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida, pero cuando son portadoras de una mutación germinal patogénica, casi 2 de cada 3 mujeres con BRCA, portadoras de BRCA1 presentarán un cáncer de mama a lo largo de su vida, particularmente triple negativo, y aproximadamente la mitad de los casos en mujeres portadoras de BRCA2 es 1 de cada 17 tumores luminales, ¿no? Lo comentaba bien Laura, como aproximadamente el 8% de las mujeres con cáncer de mama, el 16% de aquellos varones que tienen cáncer de mama y particularmente son mujeres más jóvenes, con una incidencia de aparición de la edad mucho más temprana, casi 2 décadas, que la población general, con lo cual es un problema de salud pública real, ¿no? Me ha encantado ver esa incidencia de 1 de cada 250 personas van a ser o podemos ser portadores de mutaciones en BRCA2 y 1 de 400 de BRCA1, con lo cual tenemos que buscar un testeo. Aquí está cómo la incidencia y el fenotipo tumoral cambia un poco en BRCA1 y en BRCA2. En BRCA1 es particularmente tumores triple negativos, mientras que 3 de cada 4 casos de cáncer de mama asociado a BRCA2 son tumores luminales y nos balancea un poco el tratamiento. Y a modo de resumen, no tenemos unas guías uniformemente aceptadas a nivel universal, de tal manera que tanto las guías ESMO, las de Sangalen, las ECB, las guías NICE o las NCCN son diferentes en función de la aparición de cuántos pacientes, cuántos familiares de primer grado, si el tumor es triple negativo, si hay cáncer en el varón, si hay menos de 35 años, con lo cual deberíamos de hacer un esfuerzo universal para poder testar si es posible a todas. ¿Y por qué? Porque aproximadamente 3 de cada 4 pacientes que tienen cáncer de mama con mutación germinal verdaderamente no
se situaban en una casilla de identificar subsidiario de tener la mutación germinal, ¿no? Con lo cual es un esfuerzo, como vamos a ver ahora, como es una diana potencialmente terapéutica, el incrementar el testeo a más pacientes, ¿no? Ojo que estamos hablando de mutaciones germinales patogénicas, a veces el 5% hay mutaciones somáticas en BRCA y, como veremos al final de la exposición, las mutaciones germinales somáticas también son potencialmente accionables con inhibidores de la PAR. Y esta diapositiva, que tiene ya casi 20 años, es el concepto de la letalidad sintética, ¿no? A ver si somos capaces de enseñar a la célula que se muera, ¿no? De tal manera que, como vemos, las células normales tienen un mecanismo para reparar los errores del DNA, bien por BRCA o bien por el complejo enzimático PARP, y como en aquellas pacientes, aquellas células que son deficitarias de BRCA porque tienen una mutación germinal, si inducimos una inhibición de la PARP, van a acumular una serie de errores en el momento de la división, haciendo que la célula no sea viable y entre en apoptosis, con lo cual eso es un poco cuál es el punto clave, ¿no? de utilizar esta debilidad que tiene la célula tumoral, que tiene mutaciones en BRCA, inducir que no pueda reparar los errores, ¿no? Comentaba la doctora Laura que hay aquellas pacientes que tienen cáncer con mutaciones en BRCA son más sensibles a las combinaciones con platino, pero también son sensibles a los inhibidores de la PAR, y como vamos a ver ahora en los conceptos de las guías terapéuticas, tanto nacionales como internacionales, los inhibidores de la PAR se posicionan como uno de los tratamientos, el tratamiento de elección, particularmente por el beneficio clínico que vamos a ver en las guías ESMO, ¿no? Con lo cual, a modo muy de resumen y entramos, ¿no? Hay que conocer el estatus BRCA, porque tanto para implementar medidas de reducir el riesgo en portadores, ojo que aproximadamente el 8% de las mujeres con cáncer tienen mutaciones en BRCA, una de cada 6 triple negativo, una de cada 17 de tumores luminales. Hay que actualizar las guías para identificar el testeo y buscar las medidas más eficaces para poder revertir la enfermedad en estadios iniciales o poder prolongar la supervivencia en estadios avanzados, ¿no? ¿Qué tenemos con olaparib? Como saben ustedes, en el cáncer de mama triple negativo, a diferencia del cáncer de mama luminal, tras la cirugía y tras la quimioterapia neoadyuvante, la posibilidad de recaída acontece de manera muy temprana, los primeros 36 meses. Los tumores luminales tienen como mayor probabilidad de recaída a lo largo del tiempo. Por eso es bueno establecer en esos tumores triple negativo, en estudios de neoadyuvancia, el objetivo primario como tener cuál es el event-free survival, la supervivencia libre de evento a 36 meses, que nos marca un poco lo que va a ocurrir. Y de esa manera se diseñó el estudio Olimpia para mujeres con mutaciones germinales en BRCA de alto riesgo con cáncer de mama en estadios iniciales. De tal manera que en aquellas mujeres que tienen un tumor triple negativo que no hemos podido inducir una respuesta completa con neoadyuvancia, o aquellos tumores luminales que tras neoadyuvancia tienen un riesgo de recaída importante, o bien tras una cirugía sin neoadyuvancia, aquellos grupos con axila positiva muy monarquí, ¿no? En tumores luminales, o muy tumores estadios 2 a partir del triple negativo, se asignaron aleatoriamente a recibir olaparib o placebo de olaparib, siendo el objetivo primario la supervivencia libre de enfermedad invasiva y el objetivo secundario clave la supervivencia global. El estudio, como ven, estaba muy bien balanceado, ¿no? El 70% de las mujeres tenían mutaciones en BRCA1 y el 70% de las mujeres eran triple negativo, el 80%. Prácticamente los BRCA1 se asociaban más a mutaciones en los triple negativos en BRCA1, y veis un poco la distribución que es homogénea, y se pudo demostrar cómo el área bajo la curva hay una reducción del riesgo de recaída del 35%. Una de cada 3 pacientes que iban a recaer dejan de hacerlo al utilizar olaparib, y vemos cómo las curvas se separan en el tiempo. Cuando acaba el tratamiento adyuvante con olaparib, se siguen incrementando el riesgo, con lo cual hay una diferencia casi de más del 8% a 4 años y más casi el 10% a 6 años, ¿no? Un efecto carryover, un efecto de beneficio en aquellas mujeres en todos los subgrupos, tanto
las que han recibido tratamiento adyuvante como no adyuvante, con regímenes previos a platino o no platino, como comentaba la doctora Lema, independientemente del receptor hormonal e independientemente de si es BRCA1 y BRCA2. Y tan importante, lo comentará el doctor Llombart probablemente, el beneficio acontece tanto en tumores triple negativo como en tumores hormonosensibles, con lo cual habrá que ponderar qué hacemos con esos tumores de alto riesgo que son potencialmente se puede beneficiar un tratamiento con un CDK inhibidor o bien con olaparib, y yo creo que eso es lo que tenemos que entrar en el debate, ¿no? La supervivencia global aumentó, mejoró, con una reducción del riesgo de casi un 30%. Hay pocos estudios en adyuvancia que han demostrado un impacto en supervivencia global, ¿no? En la enfermedad HER2 positiva tenemos el estudio Catherine. En la enfermedad triple negativo tenemos el estudio Olympia, el estudio Kino 522. En enfermedad luminal, solo el estudio Monarchy. O sea, muy pocos estudios han podido tener un impacto en supervivencia, y este es muy claro, que fijaros como a 4 años de empezar el tratamiento con olaparib ya hay una diferencia muy clínicamente relevante de un 3,2%, y casi un 4,5% a 6 años. Es una de cada 20 pacientes que va a tener un éxitus, deja de tener el evento muerte gracias a un tratamiento adyuvante, con lo cual es una de las mayores innovaciones terapéuticas para el cáncer de mama adyuvante. El estudio por subgrupo de supervivencia global igual. Olaparib adyuvante se tolera muy bien, produce náusea y un poquito de citopenia, fácilmente manejable y muy fácil de seguir en el tiempo, y la tasa de abandono es marginal. Y comentarles que estos tumores triple negativos son tumores basales, son tumores que hay una inestabilidad genómica, muchas veces por mutaciones de BRCA, por cambios epigenómicos o metilación del promotor, a diferencia de los tumores no basales, ¿no? Yo no podía decir, ¿por qué no pones capecitabina adyuvante? En el estudio GEICAN-Ciboma, en las mujeres con cáncer de mama triple negativo tras el tratamiento potencialmente curativo de cirugía y de tratamiento adyuvante, las asignamos a recibir capecitabina o no recibir tratamiento, y el beneficio se vio exclusivamente en aquellos tumores no basales, que son tumores que no son Brackness tumor, no tienen que ver, con lo cual la capecitabina la podíamos observar en tumores no basales, pero no en tumores con mutaciones germinales en BRCA, con lo cual Olympia fue un estudio clínico que cambió el manejo terapéutico y se implementó en todas las guías al incrementar de manera estadísticamente significativa y clínicamente manejable la supervivencia libre de evento, y con lo cual nos obliga, después de todo lo que hemos comentado, a buscar a estos pacientes con el testeo proactivo para identificar pacientes que podamos curar, ¿no? Con lo cual, son las guías de triple negativo en aquellas pacientes que no alcanzan una PCR en triple negativo y que tienen mutación en BRCA, valorar tratamiento con olaparib. Y estas son las guías actuales también que contemplamos olaparib en pacientes con cáncer de mama luminal, tanto premenopáusicas y posmenopáusicas con mutación en BRCA, ¿no? Quedan en la enfermedad adyuvante algunas cuestiones abiertas, ¿no? ¿Qué pasa con los PALB2? ¿Qué pasa con las mutaciones BRCA somática? ¿Qué pasa en tumores germinales que sean tumores HER2 positivo? Podemos valorar tratamientos con inhibidores de la PARP libres de quimioterapia, lo veremos al final, que ya voy más rápido. Y podemos combinar inhibidores de la PARP con pembrolizumab en aquellos pacientes que no hacen PCR y que tienen un riesgo de recaída. Son cuestiones que quedan todavía para el debate, ¿no? Y muy rápido, ¿qué pasa en metastásica? En metastásica, el cáncer de mama metastásico, particularmente el triple negativo, es una enfermedad no curable, con lo cual nuestro objetivo es que los pacientes vivan más y mejor. El conocimiento que tenemos en el cáncer de mama metastásico, el saber que es la expansión clonal de una sola célula que va adquiriendo una serie de propiedades por cambios dinámicos en su genoma, entre las cuales hay una resistencia a la apoptosis y una inestabilidad genómica en aquellas mutaciones germinales, nos ha llevado a buscar terapias específicas, y los inhibidores de la PARP, como os comentaba, puede ser una opción, y tanto olaparib como talazoparib demostraron incrementar o reducir el riesgo de progresión con una hazard ratio de 0,58 para olaparib y también 0,54 para talazoparib, con un impacto también en
en calidad de vida y, bueno, pues lamentablemente no tenemos aprobado por agencias reguladoras en nuestro país el uso de inhibidores de la PARP para cáncer de mama metastásico, ojo, en aquellas pacientes que hayan recibido antraciclina y taxano, ¿no? Con lo cual queda abierto si en aquellas pacientes no han recibido antraciclina, darles la posibilidad de pedirlo fuera de indicación, ¿no? Que es como lo que hacemos en el hospital clínico. Pero fijaros que el beneficio de olaparib es inequívoco. MCBS-D4, un clínico beneficio de 4 es muy pocos agentes. Por ejemplo, palbociclib en primera línea tiene 3. Muy pocos agentes tienen un impacto tan inequívoco del beneficio clínico de nuestros pacientes, con lo cual debería ser un poco también nuestra responsabilidad el hacer un poco de portavoz de nuestros pacientes y dar esta posibilidad, ¿no? Y las medidas germinales iguales, ¿no? Y 30 segundos. ¿Cuáles son las direcciones futuras? Una posibilidad es buscar olaparib en aquellos pacientes que tienen mutaciones germinales en PALB2. Aquí vemos cómo olaparib en monoterapia, tanto en aquellos que tienen mutaciones en PALB2, obtienen una tasa de respuestas parciales muy interesante, prácticamente del 70%, y con muy pocas progresiones. Y también se benefician aquellas pacientes que tienen mutaciones somáticas en BRCA, con una tasa de respuesta parcial y completa de casi un 36%, un beneficio clínico del 70%, de tal manera que la FDA, por ejemplo, tiene aprobado olaparib para pacientes con cáncer de mama y mutaciones somáticas, ¿no? Y en nuestro centro lo que hacemos, si hacemos un NG, si tenemos mutaciones somáticas, valorar como uso compasivo o fuera de indicación el estudio. Y luego, este es el estudio que presentamos en el último San Antonio, el Neolimpia, de pacientes con cáncer de mama precoz, el valorar tratamientos con olaparib en combinación o no con durvalumab como quimio-free, con una tasa de respuestas completas patológicas en torno a un 70%. La combinación de durva subía hasta el 80%. Es cierto que es un estudio fase 2 y el tamaño muestral es pequeño, pero es una señal bastante potente de que podemos curar a las pacientes sin quimioterapia, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, el estatus BRCA es claramente no solo un biomarcador, sino que es una diana potencialmente terapéutica. Olaparib ha cambiado el manejo del cáncer de mama inicial, tanto en triple negativo como en aquellos pacientes con cáncer de mama luminal, y que el siguiente paso en los próximos meses es intentar expandir el uso de inhibidores de la PARP en aquellos pacientes que tienen mutaciones germinales en PALB2, mutaciones somáticas en BRCA a nivel tumoral, o buscar combinaciones con durvalumab e incluso buscar terapias libres de quimioterapia para la enfermedad inicial precoz. Y nada, muchas gracias.